Hola y bienvenidos al último programa de esta temporada. Como podéis ver, vamos a despedir este 2025 y lo vamos a hacer con un programa de lo más especial, ya que repasaremos los mejores momentos que nos dejó todo el año. Así que vamos con los titulares y comenzamos. En nuestro especial fin de temporada repasaremos reportajes y recordaremos competiciones nacionales, además de las más importantes en el ámbito internacional. Disfrutaremos del mejor surf y de sus principales protagonistas, hoy también despidiendo 2025 en Conexión Surfing. Llegamos al final de nuestra séptima temporada y nos vamos a despedir, como no podía ser de otra manera, dando la bienvenida al último programa del año a nuestro colaborador de la casa, Carlos Fernández, de One Surf Academy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Pues un placer llegar hasta el final de otra temporada más aquí en Conexión Surfing. Y esta vez creo que hemos cumplido con el objetivo de mostrar el mejor surf y sus principales protagonistas. Lo hemos hecho a través de unos buenos reportajes en las competiciones más importantes a nivel internacional. Tras los Juegos de París 2024, comenzó un nuevo ciclo que verá culminado su objetivo en Los Ángeles 2028 para la modalidad olímpica. En este resumen, sin duda, no podía faltar los Mundiales ISA celebrados en El Salvador, Carlos. Efectivamente, Víctor, y no solo la modalidad olímpica, el longboard, el parasurfing o el stand-up paddle también mostraron todo su nivel en las competiciones de la ISA, y además con buenas participaciones destacadas por parte de los deportistas españoles. Pues dicho eso, vamos a ver cuáles fueron esas citas mundialistas y sobre todo cuáles fueron esos fantásticos resultados de los deportistas españoles en estos eventos organizados por la International Surfing Association. Los ISA World Surfing Games 2025 se celebraron en El Salvador con récord de participación, en un momento en el que el surf iniciaba su tercer ciclo olímpico que culminará en Los Ángeles 2028. Mientras que Australia se hacía con el título mundial, esta fecha quedará en el recuerdo para el surf español, ya que España lograba la medalla de bronce como tercera del mundo y como mejor selección europea, por delante de Francia y Portugal, y con Yanire González Echavarri alcanzando la gloria individual al proclamarse campeona del mundo, una medalla de oro que supuso un nuevo hito histórico para nuestro surfing. El Salvador también fue el lugar elegido para la disputa del Mundial ISA en la modalidad longboard, con las victorias individuales para el francés Edouard Del Pero y la estadounidense Rachel Tilly, y con el equipo de Francia como campeón del mundo.
Jon Garmendia fue sin duda el más destacado en el equipo español, finalizando en 9ª posición, el mejor resultado individual de todos los tiempos para un deportista nacional en esta modalidad. El Mundial de Stand-Up Paddle y Paddleboard reafirmó la actual hegemonía española en estas modalidades al revalidar el título mundial ISA por equipos. De nuevo, El Salvador mostró el potencial español obteniendo 12 medallas individuales, destacando los oros para Judith Vergés y Duna Gordillo. La participación española en los ISA celebrados en el 2025 no terminó ahí, y lo hizo de la mejor manera posible con las medallas de oro de Sol Borelli y Dylan Donegan en el Mundial Junior celebrado en Perú, a las que hay que sumar las 2 medallas logradas en los Mundiales de Parasurfing celebrados en Oceanside, California, oro para Sara Almagro en Pron 1 y plata de Paloma Oñate en Pron 2. Un año más en Conexión Surfing hemos seguido hasta el último detalle de lo que nos dejó el Championship Tour, el circuito en donde los mejores profesionales del mundo nos ofrecieron espectáculo y emoción hasta el final de la temporada, Carlos. Efectivamente, Víctor, pero no solo en el CT, también nos fijamos esta temporada y mucho en el circuito Challenger Series, porque tuvimos participación española, destacando sobre todo tanto a Nadia Erostarbe como a Anette González Echevarri. Pues dicho esto, veamos en este resumen los mejores momentos de todas las competiciones bajo el amparo de la World Surf League 2025.
Para la World Surf League en 2025 ha sido un año de profundos cambios en su estructura y anuncios de importantes novedades de cara a la próxima temporada. Mientras tanto, el Championship Tour coronó al brasileño Yago Dora y a la australiana Molly Picklum como campeones del mundo en una competida temporada regular con un total de 11 pruebas, que tuvo como colofón la final en Fiji, un formato que desaparecerá en 2026. Yago Dora llegaba a Fiji como número 1, privilegio sustentado por sus victorias durante la temporada en el Pro Portugal y el Tresles Pro, además de la suficiente regularidad en el resto de fechas. Algo similar ocurrió en la categoría femenina, con Molly Picklum ganando 2 pruebas en el último tramo de la temporada, el Rio Pro y el Tahití Pro, afianzando el primer puesto del ranking. Las finales en Fiji, con los 5 mejores de cada ranking, solo sirvieron para coronar a los grandes favoritos, los número 1. No hubo sorpresas. Al Championship Tour se puede llegar a través del segundo escalafón del surf profesional, denominado como circuito Challenger Series, igualmente gestionado por la WSL. Además de las 5 pruebas celebradas en 2025, se han sumado otras 2 que tendrán lugar una vez iniciado 2026. Una temporada de transición que clasificarán 10 hombres y 7 mujeres al CT. Y en esta situación se encuentran las españolas Nadia Erostarbe con una victoria en el Vallito Pro en Sudáfrica y Anette González Echavarri, tras sorprender con un segundo puesto en el Soacorema Pro en Brasil.
Cerramos el repaso a los circuitos internacionales de la WSL con el de Longboard, que este 2025 contó con 3 pruebas, las celebradas en Huntington Beach, coincidiendo con el US Open en Bells Beach en Australia y terminando en el Abu Dhabi Longboard Classic. Una vez completada la temporada regular, los 8 mejores de cada ranking viajaron hasta El Salvador, donde se decidieron los nuevos campeones mundiales. Partiendo del puesto séptimo del ranking femenino, la estadounidense Rachel Tilly dio la sorpresa conquistando la corona mundial en un duelo mano a mano con la número 1, su compatriota Abaron Gall. Mientras que el australiano Kyle Ellis Flynn logró el título partiendo como segundo, ganando en la última manga al francés Edouard Del Pero. Este 2025 del cual estamos recordando los mejores momentos, sin duda hay que destacar el plus que puso el IBC World Tour con un bodyboard espectacular durante todo el año. ¿No te parece, Carlos? Totalmente. El bodyboard está recobrando el brillo de otras décadas con un circuito mundial potente y una última prueba en su cierre que es ya un icono de este deporte, como en Gran Canaria Fronton King. Pues veamos ya este breve resumen de lo que nos dejó, sin duda, el mejor bodyboard internacional. El IBC World Tour en 2025 implementó cambios con el objetivo de evolucionar hacia un circuito más accesible y con mejor estructura, especialmente para los jóvenes deportistas, mientras mantiene sus eventos icónicos y expande su alcance global para ofrecer un calendario más competitivo y logísticamente eficiente. El IBC World Tour femenino contó esta temporada con 4 pruebas que pasaron por Marruecos, Chile, Portugal y terminando en Brasil con el Bahine Bodyboarding Pro, donde la canaria Alexandra Rinder logró su tercera corona mundial.
Gran Canaria Front Tonkin ofreció el cierre esperado para el IBC Bodyboard World Tour masculino, reuniendo a los mejores del mundo de esta modalidad con el objetivo de lograr la victoria en la prueba más importante del año y con el aliciente de presentar hasta 6 aspirantes con opciones al título mundial, entre ellos el canario Armides Oliveres, aunque finalmente lo logró la leyenda brasileña Uri Baladao. El IBC World Tour cerró el 2025 con un balance para el bodyboard español sobresaliente, al título mundial logrado por Alessandra Rinder en la categoría femenina y el tercer puesto del mundo de Armides Oliveres en la masculina. Hay que destacar también el subcampeonato mundial de otro buguero canario, Alberto Pérez, en la categoría junior. Hecho el repaso a las competiciones internacionales globales, toca ahora las domésticas. Y aquí, Carlos, yo creo que sería justo que metiéramos las nacionales y las europeas. ¿No te parece? Me parece muy oportuno porque este año ha sido muy activo en este sentido, con nacimiento de nuevos circuitos y con la consolidación de los que ya estaban en marcha. Una temporada de lo más intensa que hemos visto y disfrutado aquí en Conexión Surf. Pues veamos ya cuáles han sido esos circuitos. Recordad, estamos disfrutando de los mejores momentos del 2025. Una de las noticias del año en la competición vinculada al stand-up paddle fue el nacimiento de la European Sub League, nuevo circuito profesional avalado por la Federación Europea de Surfing y que en su puesta de largo contó con 4 pruebas, 3 celebradas en territorio español y una en Portugal, y que en un ranking unificado entre las modalidades de larga distancia, carreras técnicas y sprint, coronó a la española Alba Frey y al danés Christian Andersen como sus primeros ganadores.
Otro de esos circuitos que nos han ocupado este año ha sido la Liga EDP Surf Pro Spain, que en su segunda edición sumó nuevos emplazamientos, como fue el de Yerbabuena en Barbate, para a lo largo de todo el año visitar localidades como Somo, Gijón y Laredo, donde finalizó proclamando al cántabro Jacobo Trigo y a la canaria Lucía Machado como ganadores de la Liga EDP 2025. En el ámbito europeo también pudimos disfrutar del ETB, con el mejor bodyboard que este año estuvo formado por 4 pruebas, destacando las 2 celebradas en Canarias. Tanto el Socorro Classic como el Gran Canaria Pro ofrecieron talento y espectáculo, una brillante temporada para el bodyboard español que finalizó con el título europeo para Armides Oliveres y el subcampeonato para Teresa Miranda. La Federación Europea de Surfing puso de nuevo en marcha tras un largo periodo de ausencia el ETL, que en 2025 contó con 4 pruebas, siendo el Salinas International Longboard Festival la tercera fecha de un renacido European Longboard Tour, donde alcanzaron la victoria el brasileño Rodrigo Faller y la española Julieta Rodríguez Villamil, dominando con autoridad las 2 categorías femeninas oficiales, Open y Junior. Julieta finalizó la temporada europea como campeona en Junior y logrando el segundo puesto del ranking en Open. Terminamos este bloque de competiciones en el ámbito nacional y europeo haciendo mención a la participación de los equipos españoles en 2 pruebas continentales como son el Eurosurf, celebrado en Santa Cruz, Portugal, y el Europarasurfing, disputado en la localidad gallega de Nigrán. En Portugal, el equipo español logró el oro en el Eurosur con un trabajo de equipo ejemplar en uno de los campeonatos más importantes en el contexto del surf internacional, mientras que en Nigrán, España fue subcampeona de Europa manteniendo su estatus de potencia en el surf adaptado gracias a las medallas de oro individuales logradas por Sara Almagro, Mireia Cabañes, Marcos Tapia, Gary González y Ángel Luis Curiel.
En el tramo final de este resumen de lo mejor del año 2025, sin duda, no podían faltar las competiciones que coronan a los nuevos campeones de España en sus distintas modalidades. Víctor, yo diría que a nivel nacional son de las competiciones más especiales, y es que ser campeón de España añade un plus de reconocimiento muy importante a cualquier currículum deportivo. Pues ahora ya, sin falta, vamos a recordar quiénes fueron los campeones y campeonas de España de este año 2025. La playa de Valdearenas, en Cantabria, acogió el Campeonato de España por Comunidades Autónomas, donde Canarias revalidó el título de campeona de España por 10ª vez, una gesta que será difícil de igualar. En este mismo arenal tuvo lugar la primera edición del CESA, Campeonato por Comunidades con chicos y chicas en edad escolar, en las categorías sub-16 y sub-18, con un formato similar a las pruebas de los mundiales ISA en la modalidad olímpica. En Liencres, Cantabria finalizó como campeona de una competición que se postula como una de las más prometedoras y atractivas en el futuro. En 2025 se sucedieron los campeonatos de España absolutos en diferentes modalidades que coronaron en el Festival Longboard Oleaje a John Garmendia y Julieta Rodríguez Villamil. En la modalidad Knitboard, el título de campeón de España fue para Luciano Campos en las olas de Salinas. Menciones especiales para los campeonatos de España de Surf Junior, este disputado en Playa España, en Asturias, además del Campeonato de España de Surf Adaptado celebrado en Gran Canaria durante el LPA Surf No Limit Fundación DISA.
El Stand-Up Padel contó además con varias pruebas especiales, como el Campeonato de España de Resistencia disputado durante la Goethe Super Race, con las victorias para Esperanza Barreras y Manuel Oyuela. La modalidad Sur Olas también tuvo a su campeón de España en 2025, Guillermo Carracedo, en Malpica. Finalizamos este repaso a los campeones de España en 2025 con las victorias de Teresa Miranda y Borja Granados en Open, además de Amaury Lambert en Drobny en el Campeonato de España de Bodyboard celebrado en Galdar. Por último, la izquierda de las Palmeras en Tenerife sirvió para coronar a Sean Gunning y Melania Suárez como campeones de España en el Open Las Américas Pro. Y antes de irnos, sin duda, tenemos que reconocer que nosotros aquí en Conexión Surfing poco podríamos hablar si no fuera por todos esos eventos que a lo largo de la temporada se realizan en nuestro territorio nacional y que sin duda, desde aquí, Carlos, tenemos que reconocerlos a ellos y a sus organizadores. Eso es, eventos que mantienen la actividad de la competición en nuestro país y que además ofrecen una promoción a todos esos lugares. El turismo deportivo está cada vez cogiendo más fuerza y las administraciones, como principales patrocinadores, son conscientes de ello. Repasemos cuáles fueron y recordemos su importancia no solo como altavoz turístico, sino también por toda la labor que hacen por la protección y el cuidado de nuestras costas y nuestras playas. A lo largo de 2025 en Conexión Surfing hemos disfrutado de la competición gracias a eventos que nos han llevado a descubrir regiones y destinos con una oferta de lo más atractiva, naturaleza ligada al mar, cultura y una gastronomía local que nos ha terminado por enganchar. Así fue lo que vivimos durante el Barcelona Sub World Fest o la primera edición del Elche Padel Festival para cerrar nuestro camino por esta costa con la gran carrera del Mediterráneo Sub Race.
y un recorrido completo por la luminosa costa mediterránea con Connexion Surfing nos llevó también hacia la que mira al océano Atlántico, donde pudimos ser testigos del surf fresco y descarado de los más jóvenes en el School Grounds La Barrosa, además de disfrutar de todos los encantos que nos ofreció visitar Chiclana de la Frontera. Las Islas Canarias han sido también parte importante de la competición nacional y europea durante el 2025 y como colofón pudimos gozar de la hospitalidad, clima y olas del municipio de Arona con el Spring Surf Fest, las Américas Pro y las competiciones del Eurokids y el Euromaster. Concluimos este recorrido especial en el norte, donde nos impregnamos de otros colores, clima y gastronomía inigualables, con el histórico Goana Pro en Tapia de Casariego o con la primera puesta en escena del Malpica Surf Fest, lugar que fue protagonista en las 4 entregas que pudimos ver en Connexion Surfing del documental A Coruña Surf Destination, reflejo de un territorio donde las olas y la cultura local se entrelazan desde la Costa da Morte hasta Ferrolterra. Esto ha sido todo en este repaso al 2025. El mejor surf y sus principales protagonistas volverán a Connexion Surfing en 2026. Llegamos al final de este especial de fin de temporada de Connexion Surfing, el momento más triste del año. Pero no quería despedirme sin agradecer a todos los que han participado en nuestras entrevistas y en nuestras colaboraciones, dejándonos un rico contenido en nuestra sección de Surf Consejos. Carlos, ¿algo más que añadir? Bueno, no te puedes olvidar de Román, que nos estuvo acompañando a principio de la temporada, y por supuesto de Palermo, con el que hemos compartido buenos momentos y nos hemos echado unas buenas risas. Hasta aquí llega mi participación en esta temporada, Víctor. Me despido de todos vosotros. Nos vemos en la playa en el 2026 y pasarlo muy bien por ahí. Un abrazo. Un abrazo muy grande, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta temporada y sin duda nos vemos el año que viene, amigo. Para nosotros ha llegado el momento más triste del año, el de despedirnos hasta la próxima temporada, que regresaremos, como ya sabéis, con el mejor surf y con sus principales protagonistas.
Pero antes de poner el punto y final o el broche de oro, hay que darle las gracias a todas esas personas que están detrás de la cámara, como nuestro gran innombrable, como los guionistas, producción, los cámaras, los músicos, los regidores, los de maquillaje. Para. ¿Qué haces aquí? Víctor, ¿a quién le hablas? A toda la gente que está detrás Vámonos, de la Víctor, cámara. somos tú y yo solos, como en 2025 y como en 2026. Están aquí esos de los que hablas. Pero está aquí la maquilladora Pero que ese es mi hermano, tira para acá. y la doble de acción. Es estupendo.